que creo que, bueno, en un momento clave lo estamos dando. Paso a presentar, no sé cómo están sentados, Ariel Slipak, que aparte de ser economista, investigador en temas de extractivismo, coordinador del área de investigación FARM, a Esteban Mercatante, que es uno de los que fue parte de armar este libro, que es economista, militante del TTS, a Cecilia Argano, que también fue parte de hacer este libro, que es docente e investigadora UNSAM en estudios socioambientales, y a Ana María Liberali, que es docente e investigadora de esta facultad, docente de Geografía Económica, una materia que ahora es optativa, que fue obligatoria muchos años, y una reforma del plan de estudios, no la última, la anterior, que solamente eliminó esa materia, fue el único cambio que realizó esa reforma del plan de estudios, no de forma casual, sino buscando, al igual que la última reforma del plan de estudios, que acá seguramente todos los estudiantes la tengan presente, buscó que estos debates justamente no estén en las cursadas por formar y por tener críticas, ¿no? Hacia otras cosas, los modelos extractivistas. Agradecerles mucho por venir a todos. Yo muy cortito, quería decir que creo que esta charla se da en un momento clave porque estamos enfrentando un gobierno que, además de ser negacionista al cambio climático, ataca la salud, la educación, ataques que venimos enfrentando. En este momento, de hecho, hay una marcha, una concentración del Hospital Garrahan. El miércoles va a haber también una convocatoria de jubilados, de una menos, también de la salud, y nos parece clave no solo discutir cómo nos defendemos, cómo enfrentamos todos esos ataques, cómo enfrentamos, por ejemplo, el RIGI, también discutir qué modelo de país queremos, ¿no? Por qué peleamos, qué buscamos conseguir, además de que pasen todos los ataques del gobierno, detonen todos los bienes comunes naturales, que degraden la vida de todas las comunidades que lo habitan, decir que la cordillera para nosotros no es una torta, que no queremos que destruyan todos esos recursos y queremos, discutir qué modelo de país sí queremos, ¿no? Y nada, muy cortito, pero ayer Greta Thunberg, una activista ambiental que seguramente todos la conozcan, creo que es la conocida más referente del mundo, viajó junto a otros activistas ambientales en balsa hacia Gaza a llevar ayuda, y creo que es algo simbólico muy grande, que habla, también de la unidad, ¿no? Contra todas las penurias del sistema capitalista, ¿no? Habla también de eso que buscamos, que es unir todas las luchas contra este sistema y contra toda la miseria que genera. Acá tenemos una lucha muy importante contra el FMI, que también pisa con su bote en un montón de otros países, y donde comunidad sería muy importante para poder enfrentarlo, y esos ejemplos creo que nos muestran un poco el camino. Así que con esto, paso a darle el micrófono a los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maga. Gracias, compañeros, por la presentación. Gracias. Quería agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Nos juntamos con Esteban en diciembre, tomamos un café, me dijo, tenemos que leer este libro, que te algunas cosas con vos, etcétera. Así que muy agradecido. Agrego algo a lo de Maga. Soy graduado de esta clase, ¿no? Empecé mi carrera en 2007 en UED, y fui docente muchos años acá, sin designación, porque las designaciones salían para los docentes que eran amigos de la gestión siempre. Entonces fui auxiliar docente con un 25% de un curso de una materia troncal a cargo, sin ni siquiera estar designado. Y sigo siendo docente en el CBC desde hace más de 20 años, así que quería decir esto porque en el agradecimiento me parecía importante decir que siempre me produce sensaciones encontradas de estar acá, porque es un evento de ver caras muy conocidas, compañeros de muchos años de decisiones y demás, acaloradas por esto y demás, pero muy satisfactorias, de construir cosas. Pero esta facultad ha sido como precursora de este punto de violencia, decía Maga. Me parece importante decirlo, este momento de verdad, de impunidad, etcétera. Y cómo se ha cambiado la carrera, si se quiere en economía, es una muestra cabal que esa impunidad, esa violencia ejercida desde lo institucional y demás. No es casual que uno ve los concursos docentes de esta facultad y un solo docente
presida los jurados de más de 30 concursos, ¿no? Y que ese docente incluso no reconozca el reglamento de concursos de la propia Universidad de Buenos Aires, impidiendo que haya veedores gremiales en los concursos. Así que bueno, yo estoy especialmente agradecido por la invitación por esto, así que lo personal de que luego lo digo. Bueno, voy a tratar de ser esquemático a lo que estamos habituales en mi persona, y voy a dividir mi tiempo en 3 momentos. Un momento que va a ser de comentarios y reacciones al libro. ¿Se escucha bien? ¿No? Sí, perfecto. Un momento entonces de comentarios y reacciones al libro. Otro momento, le pongo nombre a todos. Otro momento va a ser, el segundo va a ser Vaca Muerte, y el tercero va a ser de la protesta a la propuesta, ¿no? Tratar de pensar horizontes posibles y desafíos para una transición socioecológica. También me pasa, como dijo Maga, soy coordinador de la investigación de FARM. En FARM llevo todo lo que es la incidencia hacia el sector fósil, nuestra propuesta de salida de los fósiles. Entonces todo lo que uno dice siempre lo dice con la camiseta o el sombrero institucional, así que una especie de aviso. En todos los momentos hablo con mi camiseta, pero en el primer momento hablo más desde ese trayecto personal de haber sido estudiante de acá. Entonces cada ideología es responsabilidad de la institución a la que pertenezco. Es como que voy a sacarme no me voy a sacar la camiseta, porque no se la saca, pero voy a mostrar los tatuajes y voy a hablar desde ahí, ¿no? Entonces en ese primer momento de comentarios y reacciones al libro va a ser más personal o más pensado un trayecto, un recorrido militante en esta facultad, que no tuvo nada que ver con lo que hago en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Así que bueno, dicho esto, el libro fantástico. Acá tengo un cartel que dice no institucional, o sea, eso ya lo dije, así que está buenísimo. El libro, voy a decir 3 características que tiene. Una es una gran coherencia con todo lo que es trayecto particular, personal y político de quienes escriben, entonces hace un proyecto político, ¿no? Entonces, el libro tiene una gran pertinencia, ¿sí? Y es muy coherente con la lógica interna desde el proyecto político desde el cual se escribe. Se analizan muy bien las definiciones teóricas y el momento de lucha y de resistencia. El libro hace un excelente diagnóstico, todo esto lo voy a profundizar. El libro abre puertas, y ahí quería empezar. Yo sé que está de moda citar El Eternauta, ¿no? Pero yo voy a citar otra tira cómica de la misma época, otro libro de la misma época, que es Las puertitas del señor López. Creo que no me dejaron ver la película cuando era chico, entonces me tiraron el libro, y esas cosas hacían mis papás, ¿no? No ves la película, toma el libro. Entonces, el señor López trataba de irse del mundo expresivo en el que vivía y se metía por puertas que invitaban a la imaginación. Bueno, el libro hace eso, les abre puertas y les cierra las puertas que en este caso el doctor López les cerró. ¿Sí? Digo, para darle el nombre a la persona que es jurado de todos los cursos y demás. Entonces me parece importante. Con el cambio de plan de estudio que tuvieron en la Facultad de Ciencias Económicas, no solamente pasan de materia obligatoria a optativa, geografía económica, que es un error, si no me equivoco le sacan sociología. Le sacan cuentas nacionales como materia obligatoria y pasan cuentas nacionales como materia optativa. Bueno, en la fundación, como coordino un equipo de investigación, yo a veces tengo que hacer entrevistas laborales. Yo lo que di, mi primera reacción fue, ha venido una persona de la UBA alguna vez a presentarse una búsqueda de piedra. No lo hago nunca porque sería raro para mí que un economista no haya tenido sociología en su trayecto curricular o tenga como materia optativa cuentas nacionales. Hay algunas cuestiones básicas sobre cómo está configurado el mundo que sería como un poco raro. Entonces, si ustedes leen, tienen que leer este libro porque es una obra indispensable y pertinente en estos momentos. Ustedes leen el libro, si no cursan sociología,
es como que algunas cuestiones básicas sobre cómo se configura una estructura de clases sociales se escapa, o incluso si toman un marco teórico no marxista, como es el caso de este libro, sino weberiano, por ejemplo, no van a entender distintos conceptos vinculados al actor social o a la agencia y demás. Entonces, bueno, el libro abre puertas, en primer lugar. Es como que están en un muy buen momento para leer este libro, porque el libro hace algo, me trajo como diciendo, bueno, voy a ir a Económicas a presentar este libro, me acordé de todo lo que fue una militancia más personal, la miro a Duque, compartimos mucho todos esos años, de conformar la Escuela de Economía Política. ¿No? Éramos estudiantes que nos juntábamos a leer en aulas, sin que nos la den, incluso nos venían a sacar de las aulas, para leer Smith, Ricardo, Marx, porque estaba prohibido que leas economía política, estaba prohibido leer, incluso autores que me puedan creer antipáticos políticamente, ¿no? Pero estaba prohibido leer Smith, Ricardo, Marx, Rafa, Schumpeter, ¿no? Entonces, y ni hablar de un texto que está escrito en la clave de la economía ecológica o la ecología política, y un libro que está escrito en una clave que expone la expoliación de una clase social por otra y la expoliación de el capital a la naturaleza y a la ciencia, ¿no? Que eso está muy bien tratado en la introducción. Después les había dicho que el libro es coherente porque hace algo que me parece fabuloso. Yo vengo siguiendo estos debates, o participo en el ámbito académico en muchos espacios donde la cuestión del extractivismo se discute hace muchos años, y el libro emplea el concepto del extractivismo en el marco de un plan político. Digo, si uno, dando clases sobre Marx, ¿qué hace Marx? Escribe una obra para la clase trabajadora y para la independencia de la clase trabajadora. No le importa la teoría del valor, sí le importa la teoría del valor. ¿Para qué? Para mostrar un plan político para la clase trabajadora. Bueno, y eso no es un plan político, un plan político revolucionario, en estos términos me podrá corregir para los creadores aquí al lado, pero toma conceptos que no están desarrollados para ese, digo, hablamos cuando están los autores que se citan, ¿no? Eduardo Udinas, Maristela Pampa, gente que conozco bien, incluso Maristela, trabajé muchos años con ella, lo escriben sobre extractivismo con la idea o el concepto de darle a la clase trabajadora un plan revolucionario. Y el libro es coherente porque está alineado con el pensamiento político y demás, lo compilan, lo publican, empleando el concepto de una manera consistente con las ideas políticas de organización y demás, sin incorporarle a los conceptos cosas forzadas, elementos forzados, ¿no? Hay un autor que no van a leer por el plan de estudios que tienen, pero que les invito a leer, que es Rui Mauro Marini, ¿no? No sé si Marini, yo Marini, por ejemplo, ya no sé de los que estudian, ¿no? Yo no Rui. Bueno, ya no sé, Luis Marini, bueno. Hay un autor que leíamos en esas catacumbas que nos estábamos a leer, que es Rui Mauro Marini, que cuando él escribe Dialéctica de la Dependencia, dice, hay cosas que pecamos dentro del marxismo, dice Marini, que es agarrar a un autor y forzarlo a que diga determinada cosa o forzar la realidad a que me explique determinado autor. El libro es muy sólido, a mi juicio, desde teórico y demás, porque no hace eso, incorpora teorías de autores que son ajenas a presentar un plan de lucha revolucionario para la clase trabajadora y explica de manera muy sólida cómo valores de uso natural se mercantilizan y juegan a favor de la explotación del trabajo y la explotación de la propia naturaleza. Así que eso, el libro es muy coherente, también tiene sus capítulos, bueno, hay una de las autoras, no me voy a meter justamente con el capítulo en el que se discute el modelo de uso del suelo en Argentina y demás, pero si uno va a los debates en territorio, en Vaca Muerta, o en los humedales altoandinos, decimos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, todo el mundo conoce a Esteban Martínez, que fue legislador y demás, y todo el mundo conoce a Ana Lucha Morales, que es una de las dos autoras con Ligüen de
el capítulo que se explica qué está pasando con el libro. Entonces, los capítulos están escritos por personas que están presentando una visión sólida desde lo académico, desde lo teórico y demás, que están en medio de luchas y esas resistencias que se explican muy bien en el libro. Así que eso me parece muy importante. Y el diagnóstico me parece muy importante que se hace. Ahora, como quiero ser el percurso del tiempo, y estoy muy esquemático, muy distinto a lo que suelo para no irme por las ramas, sí me parece que tiene un desafío muy importante, que es un momento de transición hacia el momento de muerte, digo, de la exposición. Me voy a referir un poco a lo que está pasando en Neuquén, a donde viajo, más por trabajo, hoy en día, que es que me parece que, idea por un próximo libro, el concepto de extractivismo se trabaja en las ciencias sociales en América Latina hace más de 15 años del nuevo episodio, ¿no? Me parece que es importante decirlo. Creo que uno de los desafíos teóricos que tiene el libro nos invita a pensar o abrir puertas es pensar desde la economía ecológica. Ustedes acá tienen una materia optativa que se llama economía ambiental, ¿no? Bueno, la economía ambiental viene de la economía neoclásica, de la economía marginalista neoclásica, y el problema ambiental en la economía marginalista neoclásica es que lo que hacemos para maximizar utilidades o beneficios genera un perjuicio por un tercero y el problema es corregir esa externalidad. Bueno, la economía ecológica, en vez de pensar de esa manera, piensa lo ecológico y la esfera de la reproducción material como un todo orgánico, y el problema no es corregir una externalidad. Y además tiene una concepción distinta en cuanto a las mediciones. Digo, un indicador para un economista progresista, ¿no? La balanza comercial con China. Tenemos un superávit comercial, un déficit comercial, y además el contenido de valor agregado de las exportaciones, el empleo, son todas variables muy importantes. La economía ecológica mira eso mismo, pero mira el contenido de agua virtual en exportaciones, mide el problema energético. No sé si vieron en la pandemia, yo pensé que era un meme, era una compota de pera consumida en California, envasada en Tailandia. Un recorrido de más de 25.000 millas y demás. ¿Eso es racional? Sí o no. Claro que es racional, desde un lenguaje de valoración de la maximización de beneficios a escala global, a de cómo se organizan las cadenas globales de valor. Pero eso es irracional desde la economía ecológica, desde todo punto de vista. Entonces, el desafío, me pregunto, es tratar de pensar horizontes de superación de esa lógica, y como el libro hace un excelente diagnóstico, me parece muy importante tratar de pensar en, bueno, ¿cuáles son? Y está buenísimo, como que en el momento de desafío le puse, además después le muestro, al momento de la protesta de la propuesta o el desafío, le puse un momento chicana, chicana, perdón, lo hacemos hace mucho, pero me pregunto eso, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes de transición y de puntos intermedios entre esos horizontes deseables que tenemos en una sociedad que sea ecológicamente justa? Llamada me está haciendo redondear y acabo de terminar el momento 1, 3, pero no voy a profundizar en todo. Si les quiero contar algo sobre Vaca Muerta. El capítulo de Esteban Martínez, que de vuelta, él, no sé la formación de él, pero él fue legislador, es un activista y demás. Él con el diputado también provincial, Luis Blanco, presentaron un montón de pedidos de acceso a información pública y demás sobre lo que pasa en Vaca Muerta. Pero en Vaca Muerta, como deben saber, se utiliza un método de extracción de hidrocarburos que es no convencional, cosas que deberían ver en una facultad de ciencias económicas, que no van a ver también, menos con este estudio nuevo, pero se hacen perforaciones verticales y perforaciones horizontales, y esas perforaciones horizontales tienen lo que se llama etapas de fractura. Cada pozo en Vaca Muerta han fracturado desde el 2013 a la actualidad más de 3.000 pozos. El año pasado fue el récord de pozos, fueron 300 pozos. Cada pozo tiene entre 40 y 80 etapas de fractura. El año pasado, las etapas de fractura de Vaca Muerta, que me tengo nada anotado, fueron 17.695. ¿Saben cuánta agua utiliza cada etapa de fractura en Vaca Muerta?
se estima, pregúntenle de inteligencia artificial, si quieren, no la prueba, se estima entre, igual, la fue de otro lado, pero si le preguntan a la inteligencia artificial van a usar algo, igual. Pero bueno, se estima que se utilizan más de 1000 metros cúbicos de agua por cada etapa de fractura. Hablamos de 1 millón de litros. ¿Cuántas etapas de fractura? Es como mínimo. Es decir, el número máximo por cada etapa de fractura pueden ser 2500 metros cúbicos. Hablamos entre 1 millón y 2500, y 2.5 millones de litros de agua por etapa de fractura. El año pasado solamente fueron 17.695 etapas de fractura en Vaca Muerta. ¿Para qué? Para exportar, supuestamente. En este momento, Vaca Muerta es intensidad. Imagínense lo que les estoy contando del agua, ¿qué se usa también? Arenas silíceas. Se utilizan entre 500 toneladas y 1000 toneladas de arenas silíceas que se sacan de canteras de Entre Ríos, que se utilizan haciendo pelota áreas bosques nativos protegidos, bosques nativos protegidos, dragando el río, en momentos se sacan ríos y de Río Negro, y para sostener eso, pues los pozos, como bien describe Esteban en el libro, pierden mucha productividad rápidamente, entonces es meter intensidad. ¿Saben cuánto fue el año pasado la producción, la extracción de barriles de petróleo diarios en Argentina? 717.000. ¿Saben cuál es la capacidad que va a tener la exportación en una etapa final? El oleoducto Vaca Muerta del Sur, que pretenden conectar Vaca Muerta con el Golfo San Matías, que es parte de una misma ecorregión, con Puerto Madryn, con Península Valdés y demás, donde van las ballenas, los pingüinos y demás, donde la gente ve el turismo, etcétera. La capacidad va a ser 700.000 barriles de petróleo también diarios. Entonces, el plan es duplicar Vaca Muerta o dejar a Argentina sin abastecimiento interno. Yo creo que las dos cosas no son muy adecuadas o muy justas en términos ecológicos y energéticos. Imagínense el panorama que describí con un mínimo de 17.695 millones de litros de agua, con mínimo que no se recuperan porque el agua queda debajo de la tierra generando sismos que le tumban la casa a la gente, desplazando también comunidades mapuches en Neuquén. Eso está muy bien descrito en el libro. Imagínense todo eso exacerbado. Entonces, lo que después me queda pendiente como desafío, porque yo me excedí muchísimo del tiempo, es, primero, leer Vaca Muerta, o leer el litio, o leer el modelo de agrotóxicos desde estas variables. Y esto es lo que en su plan de estudio les explicaron las salas y demás, y son las puertas para sobre el libro, por eso les convino a que lo lean. Pero bueno, los desafíos son sobre cómo se transiciona o cómo se arma un bloque que no necesariamente va a ser el bloque en el que todo el mundo esté contento o cómodo. ¿Cómo se supera esto? En pos de que estamos en un momento de negacionismo del cambio climático y demás, y en un momento de posverdad, fake news y demás. Así que dejo por acá y nuevamente agradecido. Bueno, buenas noches, también agradecida por haber sido convocada a esta participación. Y realmente, bueno, alguien me presentó como ex profesora de Geografía Económica de esta casa, y realmente es bastante importante la cuestión, porque hace unos cuantos años atrás, antes de la pandemia, quien era en ese momento el director de la carrera de Economía, nos planteó en la cátedra que iba a pasar a ser una materia optativa porque la geografía económica no tenía ninguna importancia en la actualidad, ya que todas las estadísticas de producciones, de comercio, de cuánto se produce de trigo en tal o cual país, ya se podía bajar. Sí, claro, pero la geografía económica no es eso. Entonces nosotros nos mirábamos y
nos planteábamos, evidentemente, qué nivel de, no sé, no inocencia, pero sí ignorancia de esta persona, que supuestamente es un economista que plantea que la actividad económica es cuánto entra, cuánto sale, cuánto se produce, y que evidentemente supondría que a nuestros estudiantes les hacíamos estudiar de memoria esos datos. Pasó el tiempo y a fines de 2022, directamente en una reunión de consejo, que yo la vi por internet, plantearon un cambio en el plan de estudios de la carrera de economía en el que sacaban geografía económica. Evidentemente, qué importante es el tema para que hagan una diferencia de plan de estudio y sacar una sola materia. Y ahí nos dimos cuenta que a partir de la explicación que me dio una de las autoridades, el problema no era ignorancia. Que el problema no era que supusieran que nosotros simplemente copiábamos estadísticas y las hacíamos estudiar de memoria. El problema era que la materia la estábamos planteando de esta forma, que lo tenían más que claro, que estos son los temas que damos en la materia, y que si la materia continuara dictándose, sería libro obligatorio, porque cubre de las 8 unidades 3 o 4. Entonces, evidentemente esto molesta, pero como decía el profesor, es imprescindible molestar, porque si no las cosas no. Por eso no estamos asegurados de que cambien. Pero aunque sea, vamos a hacer como el colibrí, que en el incendio forestal va a buscar agua con su piquito a la laguna y la tira en el incendio. Le dicen, colibrí, vos no vas a apagar el incendio. Sí, pero es mi parte y fijo posición. Y esto es fijar posición. Ya con el tiempo, ya sabiendo que lo escribía, me atrapaba porque ya lo conozco. Pues teníamos el otro libro, el último. Pero de este no sé, se me había pasado, no lo conocí. Y sí, tengo todo marcado, todo escrito, por todos lados. Voy a hacer un planteo general, porque podría hablar de cada uno de los capítulos, no tiene sentido, porque si no, no lo voy a leer. Se los cuento, perdón. Uno de los temas centrales es el planteo justamente de la reprimarización del PIB. El tema de la reprimarización es clave para entender muchísimas otras cosas. Entonces, primera cuestión, era lógico que ante lo que nosotros justamente explicamos en geografía económica, que es el sitio y la posición, el sitio son las características de un lugar, sean características de orden físico, clima, relieve, hidrografía, además, pero también población, características de la población, características culturales no me refiero a nivel de instrucción, me refiero a pautas de comportamiento, ¿no? A otro tipo de cuestiones que van mucho más allá que la instrucción, pero que son parte del sitio, y que los economistas muchas veces estudian solo como posibles mercados, nada más. ¿Qué consumo? En función de mi cultura, en función de mi edad, del género, pero nada más que eso. Bueno, esa población forma parte del sitio. Y la posición geográfica, que la mayoría solo conoce como la latitud y la longitud, evidentemente hay una posición que es relativa y tiene que ver con los lugares a los cuales necesitamos comunicarnos. Los lugares que necesitamos comunicarnos los podemos plantear desde lo personal hasta lo general,
a lo mundial. Y en muchos casos, las empresas o los gobiernos o quien fuese, necesita conectarse con algo o con alguien. Nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar de mi posición geográfica dentro de la ciudad en función de los lugares donde necesito trasladarme. Por ejemplo, lugar de trabajo. Yo a la facultad venía caminando. Tengo una muy buena posición geográfica respecto de mis necesidades, que pueden ser diferentes de la de otro, por eso es relativo. Entonces, a nivel internacional suele trabajarse con el tema del comercio. ¿Cuáles son los lugares de demanda y los lugares de producción? Entonces, si la mayor demanda está en determinado lugar, supongamos hoy por hoy China, el Pacífico tiene mejor posición geográfica que el Atlántico, que históricamente tenía mejor posición geográfica porque los mercados estaban en Europa o en el este de los Estados Unidos. Ahora, explicando ese tema, lógicamente empiezan a surgir un montón de cuestiones y ahí podemos empezar a entender el por qué algunas plantas se ubican en un lugar o en otro, y por qué esta posición relativa fue cambiando a lo largo de la historia. Entonces, a partir de esto, si un productor en Argentina tiene una mala posición respecto de China, porque no está en el Pacífico, porque tiene que dar la vuelta o por el Canal de Panamá, o tiene que ir por el sur de África y el Océano Índico para llegar a China, quiere compensar las ganancias. Y si encima el sitio no es positivo, ¿por qué? Porque los suelos están destruidos, porque no es la zona ideal para producir, caso de la soja es paradigmático, cuando la profesora lo ha planteado en su trabajo, se ha pampeanizado una zona que no es pampeana ni por suelo, ni por clima, ni por nada. Bueno, lógicamente tengo una serie de cuestiones negativas del sitio y encima la posición geográfica no es adecuada. Ah, bueno, ¿cómo tengo que compensar? Y bueno, yo le pongo un nombre prohibido para muchos, agrotóxico, que va desde un fertilizante hasta un herbicida o hasta cualquier otro producto que mejore mi producción. Para compensar sitio y posición y para poder competir en el mercado internacional. Entonces, ahí viene este tema, y viene este tema tan importante, es el de los extractivismos, que terminan siendo la consecuencia del sistema capitalista. Yo no le veo una forma de resolución dentro del sistema, porque evidentemente, si yo no estoy pensando en el mercado interno, en el mercado regional, en la posibilidad de una autosuficiencia alimentaria, bueno, ¿qué voy a pensar de las grandes empresas que se localizan en cualquier parte del mundo según las condiciones de sitio y posición sean positivas, y si no lo son, lo compenso tecnológicamente? Ese es el punto, y el punto que explica todo esto, sea desde la parte agropecuaria, que no voy a hablar, coincido prácticamente con todo lo que ella expone allí, pero el resto son todos temas mineros, que tienen que ver desde el combustible, la producción energética, hasta la metalífera o la supuesta forma de, en teoría, poder hacer una transición entre una energía de un combustible fósil y el litio, como si el litio fuera mucho más limpio, como si la forma de extraerlo no tuviera las consecuencias que tiene, pero se lo está vendiendo de otra manera. Entonces, a partir de todas estas cosas, claro, nosotros decimos, ¿cómo vamos
a querer dictar una asignatura en esta facultad en la que alguien me vino a decir, sí, queremos plantear ahora un plan de estudios más parecido a la ditela. Yo, ¿qué es esto? Dice, más parecido, más para más gerencial. Bueno, sí, evidentemente, no voy a modificar nada, prácticamente en mi cátedra aprovecharon que todo el mundo se está jubilando, para hacerlo desaparecer. De todas maneras, bueno, yo al margen de esta facultad, yo dictaba tanto geografía económica como problemática territorial argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, carreras de geografía y optativa de historia, y economía política en la Universidad Nacional del Centro en Tandil. Y a diferencia de esta facultad en la que a nuestros ayudantes los eliminaron directamente, algunos con doctorados inclusive, en las otras facultades los concursaron a las personas que estaban en nuestra cátedra para que me reemplazaran en el momento en que me jubilé. Y, por supuesto, este libro va a ir a esas cátedras para que lo puedan utilizar porque realmente es fundamental. Entonces, yo no me quiero extender más. Es, como dijo el profesor, un libro que está planteado no solamente desde la explicación justa, correcta, de una serie de procesos, de mecanismos, de consecuencias naturales y consecuencias sociales. Y esto es algo en lo que yo me he basado también en cursos o en tesis que tiene que ver con el planteo de Marx, ¿sí? Y que dice que justamente en la producción capitalista se destruye a la naturaleza y al trabajador, ¿no? Y eso, en la época de Marx hasta la actualidad, se cumple rigurosamente. Entonces, por eso yo insisto que si bien todo movimiento de resistencia debe ser apoyado, el planteo general es que hay que dar vuelta a la tortilla y producir para quien se necesita esa producción y no simplemente para renta de unos pocos. Nada más. Bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar agradeciendo también la invitación acá, pero sobre todo la invitación a formar parte de este libro, que coincido tiene la potencia de ser una herramienta de acción, ¿no? de trabajo. Creo que soy la única de los autores que no milito en PTC, así que también agradecerles la invitación por eso y, digamos, reparar en la importancia de en estos tiempos en particular, ¿no? De tanta caja de brujas dedicada, de escuchar burdos van a correr, de que de golpe tengamos panópticos en las universidades o en las escuelas de lo que enseñamos, ¿no? En la importancia de asumir colectivamente, sin ningún tipo de tapujo, de quienes pensamos que este sistema no funciona y que es imposible conciliarlo con una formación donde vivamos más armónicamente y podamos construir esa transición social, bueno, podamos tener esto en cuenta, ¿no? Y de pensar en lo importante de eso, de generar espacios de construcción y de discusión, pero marcando que el punto de partida es desde ahí, ¿no? Porque estamos desde ahí.
Bueno, y en ese sentido contarles que el libro para mí también tiene que ver con poder acercarme a este rompecabezas que es el especismo en Argentina, ¿no? Porque el libro compone muy bien las distintas lógicas que son transversales, que tienen problemas comunes en la minería, en el litio, en el agro, nos dan cuenta de una matriz productiva que está directamente asociada a todos los desastres ambientales que hemos visto en el último tiempo reproducirse, los incendios, las inundaciones, los problemas de salud de nuestras poblaciones, ¿no? Cuestiones muy recurrentes, que hay un esfuerzo insistente por presentarlos como problemáticas aisladas, occidentales, esporádicas, y que sabemos que tienen una raíz estructural. Lo digo porque no solamente nos toca, obviamente, discutir el negacionismo climático que hoy está de moda, ¿no? Porque el cambio climático existe, pero también existe una matriz productiva hace años, en nuestro país en particular, y obviamente en la región, encerrada en este mandato exportador, ¿no? Y en este destino inexorable para la Argentina, obviamente condicionado con la inserción en la Dirección Nacional de Trabajo, todo, etcétera. Bueno, siempre hay un momento inoportuno recurrente en donde no podemos discutir esas condiciones estructurales que nos hacen estar cada vez más endeudados, cada vez más empobrecidos con los territorios ganados. Entonces, digo, desde ahí me parecía muy interesante la propuesta de este diagnóstico más general, encarnarlo en investigaciones concretas, en, como decía Ariel, en recorridos, ¿no? En las personas que vimos en el libro, tenemos contacto directo con eso que estamos hablando. Y obviamente empezar la cosa, ¿no? A futuro, de qué hacemos. No solo un diagnóstico, no sé, ese diagnóstico no nos alcanza a parar. También en momentos en los que estamos retrocediendo mucho en las discusiones, obviamente estamos con mucha emergencia, estamos en una situación muy defensiva, y si volvemos a discutir, tiene que haber trabajo infantil o no en la Argentina, si hay una barbaridad recurrentes, bueno, es difícil retomar y decir, bueno, tenemos que discutir la matriz productiva, pero tenemos que discutir. Pero por todas estas discusiones, todos estos conflictos que están estallando hoy en el Garrahan, además de ser docente en la universidad pública, soy investigadora del CONICET, estamos trabajadores de la ciencia, una suma emergencia también, pero bueno, eso que digamos, discutir nuestras condiciones de trabajo, el presupuesto, poder unir esos puntos entre que lo que se está recortando es lo común, ¿no? La posibilidad de lo común en todos los ámbitos, y esta mercantilización que avance sobre todo lo que queda, lo poco que queda, sin nacional que se mercantilizar, viene como naturales, pero bien, todos hablando, bueno, nos lleva a esa doble tarea, ¿no? De estar ahí, de ponerle el cuerpo a la lucha, de tratar de parar esta embestida, pero también de dar la discusión estructural que fuimos componiendo, que fuimos por ahí, no quienes estamos acá, no, se ha ido componiendo, y que necesitamos inevitablemente dar, ¿no? Y conectar y de alguna forma, yo soy historiadora de formación, me formé en la universidad pública, en esta misma universidad, UAM, hice toda la carrera y, bueno, en realidad hice desde jardín de infantes o doctorado, por leer pesos y no había podido hacerlo. En cuanto todavía los posgrados son gratuitos, se ocupa y sin embargo, y aún descendiendo, obviamente, esa pertenencia y qué sé yo, en la universidad pública, digo, esto que contra la manera no es algo raro, ¿no? Yo recuerdo como estudiante que me dijeran, bueno, no hablemos de clases sociales, hablemos de sectores subalternos. Ah, ¿para qué? Soy modelo. Y hay algo de esa discusión terminológica, que decimos agrotóxicos, o decimos fitosanitarios, son protecciones, que en realidad es mucho más que terminológica y lo sabemos, ¿no? Entonces, también esto de repensar los conceptos, repensar a qué llamamos extractivismo, discutir, ¿no? Pero digo, desde un horizonte que está preocupado insistentemente
por no solamente un diagnóstico erudito, sino por cómo transformar esta realidad que nos ampara cada día más. Así que desde ahí, agradecer nuevamente la posibilidad. Mi caso, el capítulo retoma investigaciones que vengo haciendo hace tiempo, que están concentradas sobre todo en pensar la matriz del agro argentino, y hay dos preguntas que retoman este capítulo que está acá. Primero, la discusión en relación a por qué llamamos al agronegocio o a los patrones productivos del sector rural, también por qué englobarlos dentro del extractivismo, por qué hablar de un agroextractivismo, ¿no? No lo voy a spoiler, en el libro, pero hay algo ahí que básicamente tiene que ver con pensar que esta lógica del capital, que tiene que ver con socavar las bases materiales, sus propias bases materiales, en el agro es cada día más claro, ese agotamiento todo el tiempo. Entonces digo, sus propios tiempos de recuperación, de innovación, esa idea de la extracción está presente en forma material, en forma histórica. El libro recupera dos preguntas que se pusieron nomás, invitarlos a recorrerlo. El libro no, perdón, el título. Una tiene que ver con recuperar algunas contribuciones de geógrafos y geógrafas críticos, cómo construye el capitalismo su propia geografía, y en nuestro caso cómo llegamos a esa República Unida de la Soja, que popularizó una publicidad de Singenta ya por los 2000, ¿no? En donde teníamos este territorio que si ven el mapa de los incendios forestales, si ven el mapa de cómo esa expansión sojera fronteriza delineó, bueno, no casualmente se superponen, y hay una pregunta por ese ordenamiento territorial, y hay también una pregunta sobre el conocimiento, y particularmente sobre cómo el conocimiento científico incide en la mercadotecnia. Entonces, desde ahí hay un recorrido que es hacia atrás, las transformaciones productivas de las últimas décadas, pero por supuesto para pensar este presente y para pensar por qué sea el litio o sean otros nuevos espejitos de colores, por qué nos pueden seguir vendiendo como si fueran nuevos esquemas que no funcionan y que no han funcionado en el pasado. Entonces, desde ahí la necesidad de repensar esos mecanismos que sabemos que son estructurales, digamos, que no es que pasa en el agro o pasa en las ciencias que tienen que ver con la producción y la modificación de semillas solamente, la cuestión de la destrucción y la producción y demás. Pero bueno, a mí me interesaba recuperar estas operaciones que son estructurales e históricas del capitalismo, que tienen que ver con homogeneizar y con fragmentar para pensar la dinámica del agro argentino y la dinámica de los extractivismos en general. Y de alguna manera la invitación es, obviamente, a, bueno, qué hacer con ese diagnóstico. En el caso del agro hay, creo que es una chicana recurrente, ¿no? En la discusión con asambleas socioambientales, por ejemplo, con gente que está defendiendo sus territorios, estamos diciendo, bueno, que ustedes siempre no a la salmonera, no a la salmonera, no a la miel, todo no. Bueno, en el caso del agro tenemos un montón de alternativas, no solamente en el caso del agro por ahí es más visible, está por ejemplo la agroecología como propuesta construida desde muchos territorios. Y ahí también hay un desafío, ¿no? Que de hecho son los propios productores y productoras, muchas veces, organizaciones, que lo ponen en juego, que es decir, bueno, pero la agroecología, ojo, que no es solamente producir sintético. También es pensar las condiciones de trabajo de esos laburantes, también es pensar el acceso a la tierra, también está, digamos, atada inevitablemente a la discusión más sistémica y más estructural sobre cómo, para qué y para quiénes producir. Y sobre cómo entender esos territorios que somos parte. Así que, bueno, nada, agradecerles nuevamente y sí, digamos, traer esta reflexión que creo que el conjunto del libro compone muy bien, ¿no? Que es pensar con rigurosidad los distintos escenarios, las distintas diferencias geográficas, las distintas dinámicas, pero claramente atravesadas por patrones comunes y claramente con el desafío de, bueno, frente a esto que no solo no funcione, que es
digamos, en términos de Mark Fisher, sería pensar que este ecodesastre está directamente asociado a que el capitalismo está reñido, ¿no?, con cualquier noción de sustentabilidad ambiental, también en estos días. Entonces, bueno, sabiendo y pensando que no es dentro de la lógica del capital que podemos ensayar estas otras formas de vivir a las que aspiramos, bueno, ¿qué y cómo?, ¿no? Y bueno, no hay tal vez recetas mágicas, pero sí la invitación frente a esta homogenización de la vida, de los paisajes, de los conocimientos, de lo que se puede estudiar de los fenómenos. Bueno, frente a eso, alimentar una política de la diversidad, y frente a esa fragmentación, volver a apostar por el tejido comunitario. El miércoles tenemos una convocatoria a unir escuchas en los que tenemos un poco también. Muchas gracias a todos. La verdad que me pone muy contento la posibilidad de presentar este libro acá en la facultad, con este panel, con Ana, que es docente de fotografía, que es una materia que ella misma hace ya muchos años, como se da cuenta. Es uno de los pocos lugares en esta facultad donde efectivamente se puede pensar el tema de la espacialidad de la economía, el tema de los conflictos que conlleva, el tema de los sectores sociales, las clases. Efectivamente son cuestiones, cuando uno pasa por la facultad, así como más no existe, como dice Ariel, incluso para estudiar a los autores clásicos de la economía política mainstream, había que hacerlo por fuera de la currícula. Es obvio que son cuestiones completamente ajenas, y en particular esa materia era uno de los pocos lugares donde efectivamente la economía se volvía una cuestión que salía de los modelos, del número, de los agregados, se desplegaba en las funciones del territorio, los conflictos, los antagonismos y demás. Así que es una pérdida bastante importante para la PISA. Eso está acá. También es un gusto estar con Mariel, por el contado nos hemos conocido, debatido, conversado muchas veces, y bueno, yo he aprendido mucho de esto, de las cuestiones de lo ecológico, donde se metió antes que yo, y bueno, ha sido uno de los estímulos, digamos, en ese camino en el que nos hemos ido metiendo, y con Cecilia, que bueno, es una compañera con la que compartí este libro, y la propuesta con los editores, con Duarte, que se incorpora al equipo. Hemos hecho un gran trabajo y ha sido un aporte central para el extractivismo cual está problematizado este libro. Así que es un gusto estar acompañado, y han hecho cosas muy elogiosas y muy interesantes. Me alegra mucho, digamos, el resultado final que hemos logrado con este libro. En particular, me parece que traer esta discusión del extractivismo a esta facultad, me decía, cada vez está menos por la lógica de la carrera, es importante, digamos, porque, bueno, ya se ha mencionado acá, hay un consenso extractivista, este mandato exportador que es completamente transversal, digamos, a las distintas fuerzas políticas y a las distintas alas del pensamiento económico ortodoxo y ortodoxo país, digamos. Esta idea de exportar para crecer, como una cuestión, parece obvia e indiscutible, es algo que viene de todos lados, y cuestiona eso, es el extraterrestre, digamos. Bueno, hay un libro muy interesante que salió en el pasado, que es de Francisco Cantamuto, de Jaime Martín York, que pone el dedo en la llaga para plantear que con exportar más no alcanza, justamente un poco da vuelta a los términos de la cuestión, y plantea todo lo que se está suponiendo cuando se dice tenemos que exportar más para crecer. En realidad es medio falso, digamos. Quienes dicen exportar más para crecer, en realidad están diciendo exportemos más para tener más recursos, para que se vaya en una sangría permanente, y si queda algo, a lo mejor podemos crecer un poquito. Esa es la verdad de la discusión. Pero, como sea, hay un consenso donde si Argentina no exporta más, no crece, y ese consenso justamente lo que hace es sacar la lupa de lo primero que había discutido antes, discutir si exportamos más, qué exportamos, para qué hacemos con esas divisas, que es poner en discusión el conjunto de las condiciones de la Argentina dependiente, es decir, plantear el problema de la deuda externa, por empezar, su saqueo y su carácter fraudulento, porque para pagar esa deuda hay que cada vez más conseguir más divisas, plantear el problema de la estabilización de la economía y de las condiciones bajo las cuales está dada esa tranquilización. Tienen que ver con los tratados bilaterales de inversión, las prórrogas de soberanía,
toda una serie de cuestiones que impiden al país que pueda discutir los términos de condicionamiento, de dependencia, que hacen que las prerrogativas de las empresas que vienen al país sean enormes para, por ejemplo, llevarse todas las divisas que se quieran llevar. Después, obviamente, Argentina está recurrentemente en crisis y todos sus esquemas entran en crisis y las empresas no se terminan llevando todas las divisas, pero se acumula una deuda de esas divisas que se agrega a la deuda pública tomada por el Estado y demás, con lo cual esa sangría eventualmente se reinicia. Lo mismo con la salida de capitales en la propia mal llamada burguesía nacional, digamos, grandes grupos económicos que con la plata que hacen, las ganancias que acumulan el país, la transforman para preservarse de las recurrentes crisis argentinas en dólares contantes y sonantes que para apropiárselos necesitan que la Argentina exporte más, digamos. Entonces, eso, por detenernos en algunos de los capítulos, hay otros, las patentes y demás, que se suman a esa sangría. Entonces, quienes nos dicen que tenemos que exportar para crecer, lo que no están discutiendo es que si no salimos de la condición de la Argentina independiente, todo lo que agrandemos de exportaciones va a ser para agrandar esa sangría, digamos. Entonces hay un problema de la economía política de este mandato exportador que conlleva enormes falsidades. Bueno, la discusión del extractivismo, digamos, que muy bien dijo Ariel, ya está hace 15 años más o menos dando vuelta como concepto, probablemente más, digamos, bueno, hay distintos autores como Udinas o John Melanie Foster, un artículo que salió el año pasado, que rastrean quizás hasta los 70 o 80 la aparición del concepto, pero bueno, su popularización y su utilización en América Latina en estas discusiones viene como mínimo estos últimos 15 años, y es un concepto justamente que tiene la capacidad de criticar, digamos, de mostrar todas estas falacias, digamos, de este mandato exportador, y de hacer un puente, digamos, entre, era algo que también planteaba ayer y creo que es importante, entre la economía política o la crítica de la economía política y la economía ecológica, la ecología política y demás. O sea, en particular entre la economía política y la ecología política, digamos, los términos que lo plantea Udina, digamos. Que en particular, además de esta discusión, muy bien hacen Martín Short, Cantamuto y demás, lo que agrega, digamos, la división de pensar en los términos del extractivismo es que incluso si no existieran todos los problemas o las imposibilidades de estas sangrías que caracterizan el capitalismo dependiente argentino y que hacen que exportar más nunca sea para crecer, porque se va por otro lado, hay toda una serie de implicancias de ese proyecto de mandato exportador que tienen que ver con los impactos sobre los ecosistemas. Porque bueno, el extractivismo es, por la definición esta con la que trabajamos en el libro, que digamos, puede haber matices de apropiación o algunas énfasis distintos, pero que básicamente implica extracción en grandes volúmenes, en gran intensidad y dirigida centralmente hacia el mercado externo, digamos. Tiene que ver con esto de, entre comillas, exportar para crecer. Bueno, esa gran intensidad, esos grandes volúmenes, sobre todo con las sucesivas generaciones de extractivismo, digo, uno podría hacer, y de hecho lo hace Udinas en un libro muy bueno, toda una historia de América Latina a partir de las generaciones de extractivismo, ¿no? Desde la colonia en adelante. Bueno, cada una de esas generaciones lo que tiene es una mucho mayor intensidad, volumen, que significa que para sacar el material que se va a sacar, por ejemplo, si vamos a la minería, sacar 1 kilo de oro, una tonelada de oro, hoy conlleva, no sé, 100 o 1000 veces la remoción de material general de lo que podía llevar hace 200 años o hace 100 años, digamos. O sea, hay que destruir mucho más para sacar mucho menos, digamos. Entonces, ese es un problema enorme, digamos, porque justamente esta idea de exportar para crecer, y por eso la idea de la torta, bueno, básicamente que no vamos a comer la crecer literalmente, digamos, o sea, vamos a mover toda para sacar lo poquito que va quedando de los minerales, digamos, puede ser poquito mucho, yo no digo que sea poco, pero para sacarlo hay que hacer ingeniería geológica o geográfica de destrucción en gran escala. Eso es lo que implican las nuevas generaciones de extractivismo. Y bueno, en el caso que se refirió un poco ayer, en el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, hay que gastar cada vez más, se acerca el gasto de energía que hay que hacer a la energía que se saca, digamos. Y lo mismo, bueno, hay que hablar del uso del agua que mencionó y demás, o sea, en todos los casos tenemos una exigencia cada vez mucho más intensa sobre los ecosistemas para obtener divisas que supuestamente están destinadas al desarrollo, pero en realidad están destinadas a la sangría de los países dependientes, como es el caso de Argentina, digamos. Entonces, esa es una de las grandes dimensiones que el concepto de extractivismo permite discutir. Otras, bueno,
obviamente, y eso está muy analizado en cada uno de los capítulos de este libro, la idea de que los extractivismos sirven para crear empleo. Digamos. Por empezar, son muchas veces actividades capital intensivas. Quizás el caso de los hidrocarburos sea el más creador de trabajo relativamente con otros extractivismos, pero incluso en ese caso es relativo en relación al volumen de capital invertido, y aparte hay que pensar en todos los casos de estos extractivismos, por la mutación ecológica que implican esto de los grandes volúmenes que decía recién, de materiales que remueven, ecosistemas que destruyen y demás, que muchas veces destruyen tantos empleos en otros sectores como los que pueden crear en ese extractivismo. Y aparte los proyectos extractivistas tienen una vida útil en general limitada, digamos. Si uno mira de vuelta a esta historia que decía de Winas, quizás algunos extractivismos históricamente, como puede haber sido algún ciclo como el del guano y demás, puede durar 40, 50 años, pero algunos se van acortando, digamos, los mineros y demás, hay ciclos de 15, 20 años, digamos. El agronegocio se va renovando, exigiendo cada vez más inversión en agrotóxicos de todo tipo, digamos. Hay que devolver la fertilidad del suelo, hay que establecer un nuevo herbicida, porque la gran aplicación en gran escala va generando resistencia, entonces hay que probar con uno nuevo y demás. Sucesivamente se va agotando, va exigiendo esto que decía en el caso del petróleo, cada vez más energía para sacar menos, digamos. Entonces, y eso tiene impacto sobre el resto de las actividades. No sé, Luino en Mendoza, si se desarrolla la minería, probablemente estaría en crisis. El problema de las manzanas en Río Negro, el problema de las actividades de las comunidades de allá, que obviamente ni se das cuenta en la economía porque están medio afuera del mercado, no son un valor económico lo que se destruye de las comunidades y demás, ni los mapuches, ni las comunidades del norte, nada. La destrucción de los salitres, digamos, por parte de las actividades que tienen, no cuentan, no entran en la economía porque justamente se considera que no genera ningún valor, digamos, para lo que es la contabilidad de la economía capitalista. Bueno, podría seguir, digo, pero me parece que la falta de eslabonamiento, el tipo de economías de medio de tipo de enclave, digamos, que genera esos activismos, que muchas veces se piensa, digamos, bueno, todo lo que puede generar eslabonamientos y demás, bueno, no, digamos, tal vez el agro ahí puede ser una excepción porque hay algunos entramados locales que tienen más relaciones, pero el resto son enclaves como lo fueron siempre en toda la historia de las economías de la colonia en adelante, digamos. Entonces, cuando uno incorpora todo eso, no solo es una falacia el planteo inicial de exportar para crecer porque no se crece porque hay sangría, sino que los costos que acarrea hacer eso en términos de huella ecológica, en términos de profundización de las desigualdades, en términos de la violencia que se ejerce en los territorios para generar posibilidad de que estos proyectos se hagan, y muchas veces requieren acciones o por las alteraciones que llevan digamos, de otras actividades, generan resistencias, esas resistencias se responden con represiones. Por todo eso, digamos, es un modelo que genera una serie de beneficios muy puntuales y genera para buena parte de las poblaciones costos enormes. Así que es cada vez más una de las patas de lo único que tiene para ofrecer para el futuro el capitalismo dependiente argentino, digamos. Eso, con mi ley, es la radicalización de eso, digamos, pero si uno mira a la oposición, ahí no hay un desacuerdo profundo. Entonces, en son las fuerzas del capitalismo, y claro que en todas sus vertientes nacionales y populares, neoliberales, libertarianas y demás, los proyectos capitalistas son considerar que la Argentina es una gran torta en la cordillera y fuera de la cordillera, y que esas partes se las tienen que repartir entre los distintos proyectos extractivistas. Y eso, bueno, lleva a pensar el problema de las alternativas. Y a mí lo que me parece interesante, y hoy se ha visto en distintos lados de la geografía nacional, es que en algunos puntos el extractivismo ha podido avanzar, en algunos puntos casi que ha salido del radar, como es el caso agropecuario, donde recién con la denuncia de los agrotóxicos y demás se ha podido avanzar en la denuncia del extractivismo. En el caso de la minería, en algunos casos hay consenso social, pero en muchos otros hay ejemplos de resistencia que están buenísimos desde el punto de vista de mostrar el conjunto de las fuerzas sociales que hace falta poner en marcha para bloquear eso. Y eso tiene que ver con una cosa que planteaba Ariel, que es importante, digo, pensar, por un lado, las fuerzas y las alianzas necesarias para frenar los extractivismos, efectivamente tienen que ser amplias, transversales, incluir a las comunidades afectadas, incluir a sectores de los sindicatos, de la clase trabajadora, a los movimientos ambientalistas y demás, y que eso que dice, no todos vamos a estar cómodos ahí
pensando lo mismo, eso desde ya es importantísimo. Lo que creo que es importante es que este libro busca poner en discusión, a la luz de las experiencias que se recogen de las luchas, porque cada capítulo da mucha importancia en aquellos lugares donde las hubo, a las resistencias, las lecciones que se puede sacar de ellas, y en la propia introducción planteamos con Juan Duarte el problema de pensar que tenemos que pensar no solo cómo resistir las avanzadas extractivistas, porque si pensamos en esos términos, estamos condenados a una especie de, por hacer un paralelismo con lo que decía Marx cuando se escribe Salario, Precio y Ganancia, que decía, bueno, la lucha por mejorar el salario es una lucha de guerrillas, es una lucha contra los efectos y no contra las causas, digamos. Si vamos a esa lucha, vamos a estar todo el tiempo luchando para que no nos bajen el salario, para que no nos degraden las condiciones de trabajo y demás. Bueno, con el extractivismo es lo mismo, digamos. Si seguimos en los términos del capitalismo dependiente, como es una de las pocas vías que tienen para hacer esas divisas, no para crecer, sino para que se las lleven algunos, estamos condenados a resistir los extractivismos. Entonces lo que tenemos que pensar es qué tipo de alianza podemos hacer entre los movimientos ambientalistas, las comunidades, los trabajadores, que hablar de los trabajadores implica pensar cómo veamos los sindicatos, ¿no? Con las burocracias sindicales obviamente no se puede a ningún lado, es necesario la pelea por echar a los burócratas, por recuperar a los sindicatos, por ganarlos para una perspectiva clasista, y desde ahí yo lo que creo que es importante es, desde el punto de vista de las comunidades, de los movimientos ambientales y demás, pensar que desde la clase obrera, por el lugar que tiene en los lugares de la producción, puede atacar esos centros de gravedad donde los capitalistas y los extractivistas generan sus ganancias y por ende puede hacer esa rearticulación, un poco en el sentido de lo que planteaban también Ana y Cecilia, para pensar qué salidas podemos construir por fuera del capitalismo, digamos. A mí una cosa que mencionaba Magalia al principio que me parece interesante es que en algunos movimientos juveniles hoy se está viendo el problema de la clase obrera como una cosa importante, que eso no significa que estén resueltos los problemas estratégicos y demás, ni mucho menos, pero creo que sí crea un marco para hacer esas discusiones y para pensar, bueno, cómo esa alianza social que pueda construir una salida por fuera del capitalismo dependiente, que tiene que empezar en los países como Argentina, pero tiene que darse mundialmente. Un país como Argentina, dependiente, atrasado y demás, es muy difícil hacer un camino post-extractivista y construir una sociedad igualitaria, sin sin explotación ni opresión, si no se hace a nivel mundial. Pero bueno, construir esas fuerzas que permitan dar los primeros pasos y forjar las alianzas para una salida que tiene que ser revolucionaria, si no, no hay salida que no sea revolucionaria que pueda poner fin a estas condiciones de activismo. Muchas gracias. Bueno.